There are a lot of things I'd like to talk to you about when I come to a school like this. Hay muchas cosas de las cuales quiero hablar cuando vengo a una escuela como esta. Because I've been involved in training young people for about 25 years. Porque he estado envuelto en adiestrar jóvenes como por 25 años. And so I try to say to myself, what things should I teach? Entonces siempre me pregunto, ¿qué debo enseñar? And God almost always brings me back to what I feel are the most important things. Y Dios siempre me regresa a aquellas cosas que yo entiendo que son las más importantes. And I want to talk to you for a few sessions on the importance of Christ-like or revival character. Y yo voy a hablar por varias secciones sobre la importancia del avivamiento y qué clase de carácter debemos tener para ver el avivamiento. Because there is nothing more important in your life than developing the character of Christ. No hay nada más importante en tu vida joven que desarrollar el carácter de Dios. And so let's just begin by looking at a passage of Scripture that's one of my favorites. Vamos a empezar mirando a un pasaje de la Escritura, uno de mis favoritos. In Matthew chapter 5, verses 13 through 16. Mateo 5, del 13 al 16. Jesus talks in these verses about the importance of our lives being a shining light to the world. Jesús habla aquí de la importancia de que nuestras vidas sean luz, brillen en este mundo. This is desperately needed in the 21st century because there's much darkness in our world today. Y en este siglo XXI desesperadamente necesitamos esa luz porque hay muchas tinieblas hoy día. And how do we shine light into the world? ¿Cómo nosotros podemos brillar en nuestro mundo? By living Christ-like lives. Viviendo la vida de Cristo. Where people can literally see in us the Jesus that we love. Que la gente pueda ver en nosotros a Jesús al cual amamos. Oh, and what a challenge that is. Qué desafío tenemos, ¿verdad? If you know yourself, right? Si usted se conoce a sí mismo. But Christ can do all things within us if we trust him. Pero si nosotros confiamos en Jesús, Él puede lograr todo lo que So Él let's quiere en read nuestras Matthew vidas. 5, 13 through 16. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. I remember when I was 18 memorizing these verses. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años memorizando estos versículos. When I was working in a construction job where I had time to memorize Scripture. Yo estaba trabajando en construcción por un tiempo y entonces memorizaba las escrituras. And I remember thinking, boy, I really like those words. Y yo recuerdo pensar y decir, me encantan estos versículos. To be the light of the world. Ser la luz del mundo. That people could literally see in the way I live the truth of God. Que la gente pueda ver en mí cómo yo vivo la verdad de Dios. Well, it's taken me a lot of years to realize that's quite a process for God to do that in our lives. Y me ha tomado unos cuantos años entender que es un proceso para que esto se dé en nuestras vidas. But now it's the goal of my life to become like Him. Pero ahora es la meta de mi vida, llegar a ser como Él. And that needs to be the goal of your life too. Y esa debe ser la meta de tu vida. To know Him, conocerlo a Él to become like Him, y transformarte and then to share who He como Él. is with Y the así world. compartir con el mundo quién verdaderamente es Él. Let me give you a little quote as we begin here. Voy a hacer una declaración aquí. And again, we're going to be talking about the subject of Christ-like or revival character. Vamos a hablar sobre el carácter que se necesita para traer avivamiento o cuál es el carácter de Cristo. I'd like to quote a man whose name is E.M. Bounds. Y quiero decirles lo que E.M. Bounds decía, un dicho de E.M. Bounds. He's written some of the best books in the world on prayer. Él ha escrito uno de los mejores libros sobre la oración.
And he said this: Y él dice esto: the church is always looking for better methods, la iglesia siempre está buscando por métodos mejores, but God is looking for better men. pero Dios siempre está buscando por hombres mejores. We'll add women too. Vamos a añadirle a esto That God is more interested in our character than in our campaigns. Dios está más interesado en nuestro carácter que en las campañas, Because we reproduce what we are. porque nosotros reproducimos lo que somos. We can't give what we don't live. Nosotros no podemos dar lo que no vivimos. I hope you got most of that quote, Yo espero que ustedes hayan escrito el dicho, because it's very, very true. porque es muy, muy cierto. You know, we're always looking for better methods of doing things. Siempre nosotros estamos buscando por mejores métodos para hacer las cosas. But God wants to make us better people. Pero Dios quiere hacernos mejores personas. The method is Christ in us, the hope of glory. El método es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Why is there so little light in the world today? ¿Por qué hay tan poca luz en el mundo hoy día? Because there are so few believers that are Christ-like in the way they live. Porque hay tan pocos cristianos creyentes que viven la vida como se debe vivir. Well, they act religious when they go to church, Cuando vamos a la iglesia actuamos religiosamente, but in their job or in their neighborhood, they just act like the world. pero ¿cómo actúan en los trabajos, en el mundo, en su vecindad? Actúan como el resto del mundo. Not shining the light of Christ everywhere. No están alumbrando la luz de Dios en todo lugar. Twyla Paris did the foreword to one of my books. Twyla Paris, ella es una de las que escribe el prólogo de uno de mis libros. And she said that it's time that we turned on the light bulbs of Christ-likeness in the world. Y ella dice, es tiempo de que nosotros encendamos las luz del Evangelio de Cristo en el mundo. Do you agree? ¿Están ustedes de acuerdo? It starts with you Pero ¿cómo empieza? Empieza contigo and with me y conmigo in the world in which we live. en el mundo en que estamos viviendo. Let me tell you a little story. Voy a hablarles de esta When historia. I was 17, I was chosen for a national Christian basketball team. Cuando yo tenía 17 años me escogieron para ser parte de un equipo nacional de baloncesto. And we traveled all throughout the Pacific and Asia playing basketball and sharing Jesus. Y nosotros viajamos por Asia y por el Pacífico jugando y compartiendo a Jesús. And we put our team together down in California. Nosotros nos constituimos como equipo en el sur de California And a man came to train us who is a famous basketball player. y vino un hombre a adiestrarnos, un hombre muy famoso, baloncelista. Now, if you know anything about basketball in the last 20 or 30 years, Si ustedes saben muy poco, o sea, algo del baloncesto, ustedes sabrán que en los últimos 20, 30 años, this is before most of your time, antes de que muchos de ustedes nacieran, the very best basketball team in America was a team called the UCLA Bruins. el mejor equipo que existió antes de su tiempo, que nacieran, es el UCLA. Some of you remember the name Kareem Jabbar. Algunos recuerdan de ese nombre, se llama Kareem Jabbar. ¿Algunos recuerdan? Okay, well, ¿Han oído? when he was at university, UCLA was the greatest team in America. Cuando tú ibas a la universidad, este UCLA era el equipo de baloncesto mejor de América. And they won the national championship 10 out of 12 years. Por 12 años jugaron y 10 veces ganaron el campeonato nacional. No team has ever been that strong for so long. Ningún equipo había sido tan fuerte como este equipo Neither por tanto before tiempo, or after. ni antes de que ellos existieran ni después. And during this summer, one of their players came to talk to our team. Durante ese verano que nosotros nos constituíamos como equipo, uno de sus jugadores vino a hablar a nuestro equipo. He wanted to share with us the secrets of UCLA. Él quería compartir con nosotros los secretos de nuestro equipo UCLA. And UCLA had a wonderful Christian coach whose name was John Wooden.
USLA equipo tenía un entrenador maravilloso, cristiano. Su nombre fue, what was his name? John Wooden. John Wooden. And so he coached the team in a Christian way. Entonces él manejaba el equipo en una manera cristiana. And so this is what his basketball player told us. Entonces uno de sus miembros de su equipo nos dijo esto. He said, at UCLA, we don't even scout other teams. Dice, nuestro equipo, ni siquiera estamos mirando o revisando el juego de los otros equipos. Nosotros no los chequeamos. My mouth just dropped. Y yo abrí mi boca. ¿Cómo? Because everybody scouts the other teams. Porque esa es la costumbre. Un equipo observa cómo el otro equipo juega. So you can know what their strengths are, what their weaknesses are. Para conocer sus fortalezas y sus debilidades y ver qué jugadas hacerles, ¿no? But this man said, at UCLA, we don't care what they do. Pero dice este hombre, nuestro equipo no le importa lo que los otros hagan. He said, first of all, we're committed to being the best conditioned team in the nation. Porque la primera cosa es que nosotros queremos ser el equipo que está en mejores condiciones en el país. That we will never let anybody beat us because they're in better shape than we are. Nosotros no queremos que nadie nos derrote porque están en mejores condiciones que nosotros, condiciones físicas. And then he said something that began to change my life. Y luego él dijo algo que empezó a cambiar mi vida. He said these words. Él me dijo estas palabras. He said, Coach Wooden believes Dice, Coach Wood believe, that if cree we will master the essentials of basketball better than anyone else, we will always win. Él dice que si nosotros nos hacemos tan diestros en las cosas fundamentales, siempre vamos a ganar. If we master the fundamentals, Si nosotros somos diestros en las cosas fundamentales. and then he went on to describe how they did layup drills and passing drills to perfection. Y luego dijo, mire, por ejemplo, una cosa fundamental de ¿cómo se dice eso? Pasar la bola, tirarla al canasto. They didn't practice, fancy plays and things like that. Dice, nosotros no estamos practicando las cosas así como medias raras, fantásticas de cómo tirar la bola. No, es sencillamente cómo tirarla. They took the basics of the game and they perfected them. Ellos agarraron las cosas básicas, fundamentales del juego y las perfeccionaron. And so on any given night, there was a greater chance they would win than they would lose. Entonces, cada vez que jugaban, tenían la oportunidad o de ganar o de perder. You can put this in your notes. They majored on major things. Quiero que lo escriban en tus notas. Ellos se adiestraron o concentraron. Ellos se adiestraron o se concentraron en las cosas más básicas, fundamentales. This is exactly what we need to do as believers. Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos hacer como creyente. And it's been a tendency of the church to go after all the fancy, fun things. Y dice la iglesia ha agarrado estas ideas de salir y hacer cosas así como fabulosas, cosas como llamativas, programas, ¿verdad? Bien así maravillosos, y se han preocupado mucho en tener estas clases de programas. We are trying to fight a spiritual war, but we've never been to boot camp. Nosotros estamos tratando de hacer guerra espiritual y nunca hemos ido a un centro de entrenamiento para hacer guerra espiritual. We haven't mastered the basics of our faith. Porque nosotros no nos hemos concentrado y adiestrado en las cosas fundamentales de nuestra fe. So as to become strong soldiers. Para así convertirnos en soldados más fuertes. Now, I remember listening to his words very carefully as a teenager. Y yo recuerdo escuchar a sus palabras como adolescente, y yo recuerdo escuchar y prestar mucha atención a sus palabras. And then my team went out during the summer and we won 29 out of 30 games. Y mi equipo salió durante ese verano, jugamos 30 veces y ganamos 29 veces.
because we tried to practice in basketball what he was teaching us. Porque nosotros pusimos en práctica lo que Él nos enseñó. And then I came back to my life, and God challenged me even further. Y luego regresamos y Dios en mi propia vida me desafió aún más allá. He said, if it's true in basketball, it's more true in life. Y Dios me dijo, si este principio es cierto y se ven los resultados en baloncesto, en la vida del individuo, de la persona, es todavía más real, más That cierto. I must concentrate on developing the most important things in my spiritual life. Yo debo concentrarme en desarrollar las cosas esenciales, lo esencial, lo más importante, lo básico, lo fundamental. And if I neglect them, I have a weak foundation to my house. Y si yo soy negligente en esas cosas tan esenciales, estoy edificando una casa débil. And I have a very dim light to shine into the lives of others. Y mi luz es muy diminuta, mi luz es muy opaca para iluminar el mundo, alumbrar al mundo. And there is nothing more essential to our lives than developing the character of Christ. Y no hay nada más esencial en nuestras vidas que desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Escríbelo. Our driving goal in life is to know Him and to become like Him. La motivación, la fuerza que nos debe a nosotros motivar en la vida es ser transformados como Él es y luego iluminar al mundo. And I want to encourage you to learn in this school the importance of the basic things. Y yo quiero que ustedes aprendan en esta escuela la importancia de prestar atención a las cosas esenciales, básicas, fundamentales. Because that will determine your future. Porque eso va a determinar tu futuro, el que tú prestes atención a las cosas pequeñas. Because another thing is true that I want to quote to you. Porque otra cosa también es importante y se la voy a señalar. Your character determines your destiny. Tu carácter determina tu futuro. Escríbelo. Tu carácter determina tu futuro. That is true of every human being. Esa es la verdad para cada ser humano. Tu It's- carácter determina tu futuro. It is certainly true of our salvation. ¿Tiene que ver esto con nuestra salvación? If you develop a selfish, sinful character, you will be separated from God forever. Si tú desarrollas un carácter egoísta, pecador, vas a estar separado de Dios para siempre. And your bad character will bring many problems and difficulties into your lifetime. Y tu mal carácter va a meterte en tantos problemas durante tu vida. Because you will reap what you sow. Porque tú vas a cosechar lo que siembras. But the same is true on the other side. If we live a godly life, blessing will come. Pero también es verdad si vivimos otra clase de vida. La bendición la vamos a tener de parte de Dios. Well, this doesn't mean we won't have trials and testings. Esto no quiere decir que por tener buen carácter y tener la bendición de Dios no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener tentaciones. But we'll also see the blessing of God upon our lives. Pero nosotros vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas. His blessing will be upon our marriages La bendición será sobre nuestro matrimonio and on our children y nuestros hijos and on our jobs, y nuestros trabajos, on our outreach for Him. en nuestras cruzadas que hacemos para Él. And eventually our godly character will lead us into His presence. Y eventualmente nuestro carácter bueno, recto, nos llevará a estar en su presencia. Our faith will lead us into heaven. Nuestra fe nos va a llevar al cielo. So it's our character that will determine our destiny. Entonces, nuestro carácter, jóvenes, determina nuestro destino. So I want to encourage you with all of your heart, all of my heart, to set
your face to develop the character of Christ. Entonces quiero animarlos y desafiarlos con todo mi corazón a que ustedes se pongan atención, se concentren en las cosas esenciales, básicas, fundamentales de la vida. There's nothing more important I can say to you. No hay nada más importante de lo que yo les pueda decir a ustedes. And so we're going to talk about this for a couple days. Por varios días voy a hablar de esto. And I want to share with you a number of things that I've learned. Y quiero compartir varias cosas que he aprendido And I want you to go much further than I. a través de este proceso. Y quiero animarles a que ustedes vayan mucho más lejos de lo que yo he ido. I want you to take your lifetime and pursue Christ. Yo quiero animarles a que toda tu vida la vivas para llegar a ser como es Cristo. The Bible says the goal for our life is to be conformed to the image of Christ. La meta de nuestras vidas debe ser el ser transformados a la misma imagen del Señor. There is nothing more important than No that. hay nada más importante que nosotros ser transformados a la imagen del Señor. So let's look at the Christ-like character that God wants us to Entonces vamos grow. ahora a meditar en esa clase de carácter que Cristo quiere que nosotros tengamos, el carácter de Cristo. I want you to turn to one of my favorite chapters in the Bible. Vamos a ir a uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. And by the time this week is over, I hope that it'll be one of your favorites too. Y espero que al terminar esta semana, este capítulo se convierta también en un pasaje favorito tuyo. In fact, I hope that you'll almost memorize it as a result of our time. Yo espero que ustedes memoricen este pasaje de la Escritura al terminar nuestro tiempo. Turn to 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro 1. This is a very interesting chapter for me Un capítulo muy interesante. because for a number of years I've been speaking on Christ-like character. Porque por muchos años hemos estado hablando sobre el carácter de Cristo. And I'd come up with a list of 6 or 7 character qualities that I thought were important. Y yo he llegado como a la conclusión de como 6 o 7 características que son muy importantes. And these characteristics are mentioned all over the Bible. Y estas características se mencionan a través de toda la Biblia. And then one day I was reading in 2 Peter chapter 1, Y un día yo estaba leyendo en Segunda de Pedro capítulo 1 and I found all 7 of them in one passage. y descubrí que las 7 características que yo había estado estudiando a través de toda la Biblia estaban solamente en este pasaje, las 7. And I just leaped for joy. Y yo saltaba de alegría. I said, there it is. Aquí están las 7. It's all in one passage. Todas en un pasaje. Oh, this must be important. Esto debe ser muy importante. So this is the passage we're going to learn. Este es el pasaje que vamos a estar aprendiendo. I'd like Yarley to read 2 Peter chapter 1 verses 2 through 11. Voy a leer Segunda de Pedro 1 del versículo 2 al 11. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Let's kind of summarize this passage together. Vamos a resumir este pasaje juntos. Peter says that Jesus has given us everything we need for life. Jesús dice que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para la vida.
because of the riches of his glory and of his goodness. por causa de la riqueza de su bondad y de su conocimiento, de su naturaleza. And what is it that he's given us? ¿Qué nos ha dado Él? Himself. Él mismo, como persona. Él It's mismo se ha Christ who dado. comes to live inside of us. Cristo mismo viene a vivir dentro de nosotros. And that's a very precious and a wonderful thing. Y esto es algo hermoso, precioso, algo maravilloso. Cristo mismo en nosotros. And what's the goal of this gift? ¿Y cuál es la meta de este regalo, de este don que Él nos ha dado? That we can share in God's divine nature. Compartir la naturaleza divina de Dios. The idea here really is that we're feeding on God. La idea realmente aquí es algo como que nosotros nos alimentamos de Dios. Some of your Bibles use the word being a partaker of the divine nature. Algunas de ustedes en sus Biblias usan la palabra que vosotros vais a ser participantes de la naturaleza divina. This is the same word that we get the idea of communion from. Es la misma palabra que se usa para cuando tomamos comunión, cuando vamos a la Santa Cena. Se usa la misma palabra, ser partícipes o la comunión se usa. In other words, we have the privilege of feasting on God's wonderful character. En otras palabras, nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de festejar o tener una fiesta por causa de quién Él es, de su carácter. Podemos como comerlo, como que Él es la fiesta misma. And Peter says the opposite of that is being eaten up by lust. Y Pedro dice, lo opuesto de nosotros estar como comiendo, como alimentándonos de la naturaleza divina de Dios es ser consumidos por la concupiscencia, I mean, por la what a lascivia. comparison. Qué comparación, ¿verdad, hermanos? When you live a life of lust, you just shrivel away. Cuando tú vives una vida de concupiscencia, de lascivia, tú estás más y más lejos, más y más. It's like a cancer that is devouring you. Es como si el cáncer te devorara. And Esto es vivir por tu lascivia. But our privilege is to feed on God. Pero nuestro privilegio como cristianos es que nosotros comemos de Dios. And just absorb His goodness into our being. Absorbemos, o sea, nos consumimos de la misma naturaleza divina de Dios. I mean, this is our greatest privilege. Este es nuestro privilegio mayor, It's also our greatest need, pero también es nuestra necesidad mayor. if you know yourself. Si tú te conoces a ti mismo, ¿verdad? Right. Vas a ver que esta es tu necesidad Because mayor, we are sinful, right? porque somos pecadores. And so we need God to change us. Entonces necesitamos que Dios nos cambie. He does that by coming to live inside of us. ¿Y cómo lo hace? Él viene y vive dentro de nosotros. And if we then feed on Him, He becomes a part of us. Y entonces si nosotros participamos, nos comemos, podemos decir así, Yeah, and de Él, consumimos de Él, entonces vamos a ser como Él. And we become like Him. Nosotros vamos a ser como Él. So Peter says, because this is true, Entonces Pedro dice, por causa de que esto es verdad, then you need to really work on 7 things. dice, debes trabajar entonces en 7 cosas. Now, he actually mentions 8 things. En verdad menciona 8 cosas. He mentions faith, first of all, that we need to add to our faith. Primero, él menciona sobre la fe. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. We become Christians through our faith. Nosotros venimos al Señor, nos hacemos cristianos a través de la fe. So our faith opens the door to God coming into our life. Entonces, nuestra fe abre la puerta para que Dios llegue a nuestras vidas, entre a vivir en nosotros. But then he says we must add to our faith 7 character qualities. Pero dice, pero vosotros añadid a vuestra fe 7 cualidades. And this is what we're going to zero in on for two days or so. Y vamos nosotros aquí a estudiar por lo menos 2 días de esta semana, estudiar nada más Y- que estas 7 cualidades. He says add to your faith virtue or moral excellence. Dice, añadid a vuestra fe virtud o excelencia moral. Es igual. Escribe Bi- virtud igual excelencia moral. Yeah, your Bible uses a number of different words to translate that. Tu Biblia usa diferente manera de traducir la palabra virtud, excelencia moral. And then add to your virtue knowledge. Dice, añadid a vuestra virtud conocimiento. And to knowledge add self-control.
Y al conocimiento, dominio propio. To self-control, add perseverance. Y al dominio propio, perseverancia. In our Bible is patience. And to perseverance, add godliness. Y luego a la perseverancia o a la paciencia, piedad. And to godliness, kindness. Y luego a la piedad, afecto fraternal. And to kindness, love. Y al afecto fraternal, amor. And then he says, if you have these 7 things in your life, you'll be fruitful. Y luego dice, si tú añades estas 7 cualidades a tu vida, tú serás muy próspero, llevarás mucho fruto. You won't be like a barren woman. No serás como una mujer que es estéril. You'll be very pregnant with God, Tú estarás embarazada como de Dios, full of his spiritual fruit. llena de los frutos del Espíritu. Okay. And then it goes on to say, if you don't have these things, you're in trouble. Y dice, y si tú no tienes estas cosas, estás en peligro. It's like you're blind or you're short-sighted. Estás ciego, no ves. And you've forgotten why he even saved you. Y has olvidado el por qué te salvó Jesús. He saved us to share his glory, to become like him. Él nos salvó para compartir su gloria con nosotros, para nosotros ser como Él. And so then he says, my dear brothers, make sure that you develop this character in your life. Entonces dice, hermanos amados, asegúrate de desarrollar este carácter en ti, Because that will cement your salvation. porque tu salvación será cementada, será fortalecida. He says, if you practice these 7 things, you will never, ever fall. Si tú practicas estas 7 cosas, nunca, nunca vas a caer. Now let's stop for a moment. Vamos a parar aquí por un I want you to momento. look at me. Y mírenme a mí, por favor. I know that you're young, Yo sé que ustedes están jóvenes, but do any of you know anybody who has kind of fallen away from Christ? pero ¿alguno de ustedes conoce a alguien que está como aislándose del Señor? Or somebody who's kind of walked away from their faith? ¿O alguien que le ha dado la espalda al Señor, Or a su they're fe? struggling in sin, though they call themselves a Christian? ¿O gente que está batallando con el pecado, aunque se llaman cristianos, pero batallan Do you con know el anybody pecado? like this? ¿Conocen Okay. a alguien así? The Bible says if we have these 7 qualities in our lives, we'll never fall. La Biblia dice que si nosotros tenemos estas 7 cualidades en nuestras vidas, nunca. This is Vamos a God's caer. promise to us. Esta es la promesa de Dios a nosotros. That we will never backslide. Nunca nosotros vamos a dejar al Señor. So this is a key to strength in your life. Entonces es una clave para fortalecerte a ti. I kind of liken it to God giving you a big check. A mí me gusta verlo como si Dios nos diera un cheque bien grande, And God en says, blanco, go ahead, put your name on it. y Dios te dice, bueno, escribe tu nombre en ese cheque. That if you do these 7 things, I promise you, here's your reward. Si tú vives estas 7 cualidades, mira, esta es tu recompensa. That you'll never stumble, never fall. Nunca vas a caer. Nunca vas a caer. But we have to sign the check Pero jóvenes, nosotros necesitamos firmar el cheque, by developing these qualities within our lives. desarrollando estas cualidades en nuestras vidas. And he says you'll not only never fall, Y dice el Señor, no solamente que nunca vas a caer, but you'll receive a rich welcome into heaven. pero tú vas a recibir una bienvenida maravillosa en el cielo. Isn't that a wonderful idea? ¿No creen que esta es una idea maravillosa? In other words, you won't have to slink into heaven, with all kinds of guilt and shame. What is the word for this? You don't have to kind of crawl or Okay. into heaven. En otras palabras, no tendrás que, llegar al cielo como por gateando o no solamente gateando, pero es como me tengo que escurrir en el cielo porque por la puerta ancha no puedo entrar porque al cielo porque tengo tanta vergüenza y tanta cosa en mi vida, entonces es como me tengo que arrastrar por un ratito y entrar al cielo, no. But you can walk boldly into God's presence. Sino que tú vas a levantar tu cabeza y vas a entrar con tu mente, con tu cabeza en alto al cielo. Because of the strength of his character inside of you. ¿Por causa de qué? El carácter tuyo.
la fortaleza de I tu don't- carácter. I don't know about you, but I want to enter boldly into eternal Amén. life. Yo no sé de ti, pero yo quiero entrar al cielo así, But determinado, con mi cabeza en alto. we say in English, I don't want to get into heaven by the skin of my teeth. Hay un dicho en inglés. Let's see if we have one in Spanish. Yeah. Hay un dicho que en inglés que dice, no quiero entrar al cielo. Mellao, no. Anyway, O sea, nosotros no tenemos en español un dicho que diga colado, como, o sea, entrar al cielo. Como un agregado. Sí, si no quiero entrar, con que me den una bienvenida. if we develop Christ-like character, Si nosotros desarrollamos el carácter del Señor, we'll never stumble or be a weak Christian, nunca seremos un cristiano débil y nunca caeremos. and we can walk confidently into God's presence. Amén. Y podemos entrar con confianza a la presencia del Señor Because of His life inside of us. por causa de la vida dentro de nosotros, la vida de Él. So let's vivida look en at these nosotros. 7 things. Ok, ¿cuáles son esas 7 cualidades que necesitamos desarrollar en nuestro carácter? I don't profess to know everything about them. No quiero ponerme aquí y decir yo lo sé todo sobre estas 7 cualidades. Each one of these 7 is a huge subject all by itself. Cada una de estas cualidades, si la vas a estudiar por separadas, es un tema enorme de grande. And all of these characteristics we find in the being of God. Y todas estas 7 características las encontramos en el ser que es nuestro Dios. Let's at least take a look at them. Pero vamos a lo menos a mirar a ellas. Let's look at the first one, which La is primera add to es- your faith virtue. Añadid a vuestra fe virtud. And we want to add to this the phrase that God wants us to be inwardly pure. Esto quiere decir puros internamente. O pureza interna. Vamos a ponerlo así más pureza interna. Pureza interna. Así. When we first give our lives to Christ, we are faced with a problem. Cuando nosotros por primera vez le damos nuestra vida al Señor, nosotros tenemos un problema. And that is, depending on how old we are, we've committed many sins. Depende cuántos años tenemos en el momento que damos nuestra vida al Señor, pues va a depender la cantidad de pecados que tenemos. Probably millions of them. Quizás millones de pecados. We've developed a nature that is selfish Porque nosotros hemos desarrollado una naturaleza bien egoísta in the way we think and in the way we act. en la manera que pensamos y en la manera que actuamos. And now we put our faith in Jesus, Ahora nosotros ponemos nuestra fe en Jesús and God's problem begins. y empieza el problema para Dios. How to transform us into something different. Dios tiene un problema. ¿Cómo transformarnos en seres diferentes? How to take that evil character we've developed and transform it. ¿Cómo tomar ese carácter malo que hemos desarrollado y transformarlo? God's problem in salvation was not finding a way through Christ. El problema de la salvación no era encontrar la manera para salvar al mundo. It's convincing men and women to repent. El problema es cómo convencer a los hombres y las mujeres que se arrepientan de su And then pecado. finding a way to change them so they'll be fit for heaven. Y luego cómo encontrar la manera de cambiarlos para que puedan realmente ser dignos del cielo. And so the first place God starts is in our inner heart. Entonces el primer lugar donde Dios comienza esa transformación es dentro, interno, es en nuestro corazón. That the most important thing we need to do is to develop an inner purity or holiness. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es desarrollar esa pureza interna, esa santidad interna. And so this is the first one on the list La primera cosa en la lista, because it's most important. porque es la más importante. If God can't purify us, He can't really save us from sin. Si Dios no nos puede purificar, entonces no nos puede salvar.
And so he says, commit yourself to becoming pure and holy in my sight. Entonces Él dice, comprométete a ser puro y santo delante de mí, Because this is the essence of real salvation. porque esta es la esencia de la verdadera salvación. Salvation is not primarily from hell, salvation is from sin. Jóvenes, la salvación no es primeramente del infierno, sino salvarnos del pecado. Hell is simply the destination of a person who refuses to turn away from their sin. El infierno es solamente el lugar que merece una persona que ha rechazado abandonar sus pecados. Entonces, la salvación no tiene que ver primeramente con salvarnos del infierno, sino con salvarnos del pecado. ¿Entendieron? So each of us needs to make the pursuit of holiness or purity the center of our lives. Entonces cada uno de nosotros necesitamos poner como esa meta en nuestras vidas de buscar la santidad, la pureza interna, buscarla, anhelarla y buscarla, trabajar en esto. And the Bible uses many words to describe this pursuit. Y la Biblia usa muchas palabras para explicarnos esto. We've already mentioned a few of them, Y ya mencionamos algunos, like virtue or moral excellence, como virtud, excelencia moral, or purity or holiness. o pureza, o santidad. Or we could even use the word integrity. Podemos también usar la palabra integridad. When we talk about a leader or a politician having integrity, we're talking about a pure heart. Cuando nosotros hablamos de un político o de un líder íntegro, estamos diciendo tiene un corazón We're puro. talking about an inner virtue or honesty. Estamos hablando de virtud, estamos hablando de pureza interna. Una These- persona íntegra es una persona virtuosa. These are all word pictures that describe the same thing. Estas palabras describen lo mismo. It's a purified inner being. Es ser puros dentro. El ser interior es puro. Eso es lo que es virtud. And I'd like to show you a scripture that kind of brings this idea together. Les voy a mostrar una escritura que trae esta idea. This is a good Bible verse for you to memorize. Este también es un versículo para que lo memoricen. Escribe 1 Timothy chapter 1, verse 5. Primera de Timoteo 1:5. Would you turn there just for a moment? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. En Primera de Timoteo. I believe in this one verse, Paul gives us a very good definition of what purity is. Yo creo que en Primera de Timoteo 1:5 encontramos la definición que da el apóstol Pablo sobre lo que es la virtud. Let's read 1 Timothy 1, verse 5. Primera de Timoteo 1:5. Escribe en ese versículo al lado, escribe virtud, escribe definición de virtud. Escríbelo en la Biblia tuya misma. 1 Timothy 1, 5. Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. So Paul says here that the ultimate goal of life is to become loving. Aquí dice Pablo que la meta superior, suprema de nuestras vidas es llegar a ser personas amorosas, To become amar, like God, for God is love. a transformarnos como el Señor, porque Dios es amor. This is the seventh quality we'll get to eventually. Eventualmente vamos a mirarla porque es la cualidad número 7. But he says that the way we become loving is through three things. Pero mire este versículo, este dice, ¿cómo nosotros podemos convertirnos en personas amorosas? And let's look at these three things for a moment. Pablo está diciendo, te voy a dar 3 cosas para cómo poderte convertir en una persona amorosa. Because I believe they give us a good understanding of what a pure inner being is like. Este versículo nos da una definición correcta de lo que es ser puro internamente. Paul said, first of all, we need a pure heart. Primeramente dice aquí Pablo, debemos tener un corazón limpio. This is the idea of having a good, honest heart and mind in the present state. Eso lo que quiere decir es tener en este momento presente honestidad, ser honesto contigo mismo. Eso es lo que quiere decir tener un corazón limpio. It's every day, every moment, keeping a right relationship with God. Cada momento mantener una relación correcta con el Señor, cada momento del día, todos los días de la vida. Esto es lo que quiere decir tener un corazón limpio. One of the best habits you can develop as a believer
is to be listening to God all the time. Uno de los buenos hábitos que tú puedes desarrollar como creyente es adiestrarte a escuchar la voz de Dios todo el tiempo. And analyzing your heart and your motives before God. Y otro hábito muy importante, analizar tus motivos y tus hábitos delante del Señor constantemente. This is what David was doing in Psalm 139. Y esto es lo que estaba haciendo David en el Salmo 139. He said, Lord, search me and know me. Dice, Señor, examíname y conoce mi corazón. And see if there be any wicked way inside of me. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. This needs to be a present state of mind all the time. Esta debe ser la condición mental presente todo el tiempo en nuestras vidas. In other words, we're always turning away from sin as God reveals it to us. En otras palabras, siempre le estamos dando la espalda al pecado. Cada vez que el Señor nos revela pecado, le damos la espalda. When I was your age, I used to get down by my bed at night. Cuando yo tenía tu edad, yo me arrodillaba al lado de mi cama. And I just used to go over my day with God. Y yo evaluaba y analizaba mi día con el Señor. Lo traía todo lo que había hecho en el día delante del Señor. And I'd ask God, if I had been unfaithful that day, Y le preguntaba, Señor, ¿he sido infiel en este día? or if I'd been unloving or proud. ¿O no he sido amoroso en este día? ¿No he sido orgulloso en este día? And I would just ask God to search me. Y le decía, Señor, examina mi corazón. And it became a daily habit, Y era un hábito diario, se convirtió en mi hábito a diario. very good habit. Un hábito muy bueno. And if God convicted me of things, I'd confess them. Si Dios traía convicción de algo, yo lo confesaba. And then I could always go to bed with my heart right with God. Y entonces siempre dormía con un corazón recto delante de That's a Dios. great way to live. Esta es la manera muy buena para vivir. That you're not aware of anything that stands in your friendship with God. Tú no permites que nada se interponga en tu amistad con el Señor. That's what having a pure heart is. Esto es lo que quiere decir tener un corazón limpio. And I think it's good to do it once a day, but it's even better to do it many times a day. Y es bueno hacerlo una vez al día, pero si lo puedes hacer varias veces al día, mucho mejor. That you're aware of the presence of God and His holiness, Tú estás muy consciente de la presencia de Dios y de su santidad. and you're always responding to His voice inside. Y siempre estás respondiendo a su voz, a la voz de Dios interna. And this becomes a way of life. Y esto se convierte en tu estilo de vida. And the more we become like Christ, the less sin there is to confess. Y a medida que nosotros nos transformamos a la imagen del Señor, Because menos pecados para confesar. we start thinking and acting more like Him all the time, 24 Porque hours a day. empezamos a pensar y actuar como Cristo piensa y actúa 24 horas al día. But when sin does enter into our thoughts or our being, we can turn away from it. Cuando el pecado entra a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestro ser, le damos la espalda. If we're maintaining a pure heart. Si nosotros mantenemos un corazón limpio, esto es lo que vamos a hacer. I remember this past week being with my 17-year-old daughter, Esta semana pasada estaba con mi hija de 17 años. and we had been at a Christian meeting together. Y hemos estado juntos en una reunión cristiana. And as we were driving home, she kind of spoke into my life. Y mientras íbamos de regreso en el carro a mi casa, ella habló a mi vida. She's kind of a prophet. Mi hija es como profeta. Habla así. She's very strong, Ella es bien fuerte. and she really loves the Lord. Ella ama al Señor. And she said, "Dad, didn't you do this a little bit wrong in the meeting?" Y me dijo, papá, ¿no crees que hiciste esto equivocado en la reunión? And a little bit of conviction came to my heart. Y entonces trajo convicción a mi vida. And I knew that God was speaking to me through my own daughter. Y yo supe que Dios me estaba hablando a través de mi hija. And I humbled myself and I said, "Yes, you're right." Me humillé y le dije, tienes razón. I said, "Thank you, Bethany." Gracias, Bethany. And I said, "Thank you, Lord." Y le dije, gracias, Señor. And I immediately confessed it, Inmediatamente confesé mi pecado and I maintained a pure heart before God. y mantuve mi corazón limpio delante del Señor. That's what a Christian lifestyle is.
Este debe ser el estilo de vida del It's cristiano. always being honest about sin and turning away from it. Es estar siempre honesto con respecto al pecado y darle la espalda al pecado. In other words, it's living free. En otras palabras, es vivir Yeah. en libertad. You keep all of the chains off of you. Todas las cadenas se caen. ¿Tú tienes un corazón limpio? No estás encadenado. And you do that by allowing God to analyze your motives in your heart. Y tú lo haces al permitirle al Señor que analice tus motivos de corazón, que I- analice tu corazón. I can't stress this enough to you. How do people backslide? Yo no puedo enfatizar más esto. ¿Cómo es que la gente se aparta How del do they Señor? walk away from God? ¿Cómo es que ellos le dan la espalda al Señor? It happens through a whole series of little steps. ¿Cómo se hace? Cuando nosotros tomamos muchos pasos, They think a wrong thought. empiezan a pensar sus propios They pensamientos, have a wrong attitude. empiezan a tener actitudes equivocadas, They then have a wrong action. luego empiezan a tener acciones equivocadas They don't turn away from that and they stay in the chains of that sin. y no le dan la espalda a estos pecados, sino que se mantienen. And it gets worse and worse. Y esto se va. And they dig the hole deeper and deeper. Esto se va empeorando y cada vez entonces van cayendo en el hueco más y más. Se hace cada vez más profundo la condición de pecado. And eventually they're living a carnal life and away from God. Y eventualmente están viviendo una vida bien carnal, lejos de Dios. Because they didn't keep their heart pure. Su problema fue que no mantuvieron un corazón limpio. They should have started right at the beginning when they sinned in their mind or their being. Deberían haber comenzado inmediatamente que el pensamiento de pecado vino a sus mentes. Ahí tenían que arrepentirse y darle la espalda. They let sin build up, kind of like a callus. Pero ellos dejaron que el pecado cogiera raíces y fuese edificando. Entonces fue creando callosidad del pecado en el corazón. Yeah, the reason we have calluses is because of the repetition of action against the skin. La razón que se va como creciendo callosidad de nuestro corazón es por la repetición del pecado. And the more we do that, we kill the skin and it builds up what we call a callus. Y entonces finalmente se va muriendo la piel adentro y se desarrolla el callo. Ustedes saben cómo se desarrolla el callo. Se va muriendo la piel y entonces se desarrolla esta callosidad. And where that physical callus is, there's not as much feeling. Y ustedes saben que cuando, en donde tú tengas un callo, no sé si tienen un callo, ahí donde está, casi tú no tienes sensibilidad. Because it's dead skin that's been hardened over. ¿Por qué? Porque se ha muerto la piel y ahora es dura, se ha endurecido, entonces no hay sensibilidad. Well, we can do the same thing with our hearts. Pero nosotros hacemos lo mismo con nuestro corazón. It's why the Bible talks about having a hardened heart. Es lo que la Biblia habla cuando dice no endurezcáis vuestros corazones. If we're not, checking out our lives daily and momentarily, we build up the callus of sin. Si no chequeamos nuestra vida constantemente delante del Señor para que la examine y ver que no hay pecado en nuestras vidas, vamos a desarrollar un corazón And then eventually, calloso. inside, we become hardened. Y eventualmente dentro de nosotros nos And endurecemos. we can't hear from God as much anymore. Y ya no podemos escuchar la voz de Dios. The spiritual feeling is gone. Y la sensibilidad espiritual se va. And some people just end up walking away from God. Y mucha gente entonces decide no continuar caminando con el Señor. But they do it through building up a callus in their heart. Pero ¿cómo lo hicieron? Le hicieron desarrollando callosidad en su corazón. We need to cherish our spiritual heart. Sí, jóvenes, necesitamos nosotros apreciar, tener un corazón limpio, apreciar, llegar a amar, a valorar un corazón We need to be limpio. checking our heart at all times Necesitamos estar chequeando nuestro corazón en todo tiempo to make sure there's no bad things that are there para asegurarnos que no hay nada malo en el corazón and repenting y arrepentirnos or telling bad thoughts to get out of our mind. o los pensamientos malos que tenemos en la mente
rebuking the devil, Tenemos que resistirlos, sacarlos de nuestra mente, resistir al enemigo. this is an important part of having a virtuous inner being. Esto es bien importante cuando hablamos sobre ser virtuoso, ser un ser internamente virtuoso. That on a daily, regular basis, we check our heart. Cuando hablamos de tener un ser interno virtuoso, estamos hablando de cada día constantemente chequear la motivación de nuestro corazón, la pureza interna, chequearla cada día. This is one of the most important spiritual habits you can develop. Este es uno de los hábitos más importantes que tú debes desarrollar. It's an absolute basic and a fundamental. Es un absoluto básico, esencial, fundamental. To keep a good heart. Mantener un corazón limpio. And then Paul says to Timothy, we must also have a good conscience. ¿Y qué más le dice aquí Pablo a Timoteo? En 1 Timoteo 1:5 le dice, un amor nacido de corazón limpio, y luego le dice, y de buena conciencia. If the heart refers to our present state, our conscience refers to the past. Si el tener el corazón limpio tiene que ver con la condición presente, tener buena conciencia quiere decir o se refiere a la condición del pasado. God has so enlightened my eyes on this, I've written a whole book on the subject. Dios ha alumbrado mi vida con esto de la conciencia limpia, que por eso escribí el libro sobre la conciencia. And it's about the importance of having a good conscience. El libro habla sobre la importancia de tener una conciencia And limpia. let me tell you my story regarding this. Les voy a contar mi historia con respecto a la conciencia limpia. A number of years ago, God showed me that I'd never cleaned up my past life. Hace unos años atrás Dios me mostró que yo nunca limpié mi vida pasada de mis pecados. Well, I was a Christian. I believed in God, Yo era cristiano y creía en Dios, but I had never turned away from or just cleaned up a lot of the past things I'd been involved in. pero nunca limpié mi pasado. Yo había estado envuelto en pecado en el pasado y nunca hice nada para limpiar ese pasado. So I decided one day to talk to God about this. Entonces un día decidí hablarle a Dios sobre esto. And I went to my grandparents' home and I decided that I would write out my life on paper. Y entonces decidí ir al hogar de mis abuelos para pasar un tiempo allí y escribir toda mi vida In other words, en un papel. I would look at my whole past Empecé a analizar mi pasado, as much as I could remember. tanto como yo pude recordar. And I'd actually write down on paper every sin I'd ever committed. Y yo escribí en el papel cada pecado que yo tenía memoria que había hecho. Big assignment. Una tarea enorme de grande. I'm actually glad I couldn't remember everything. Y gracias, o sea, me alegro que no recordaba todo lo que había hecho. Now, I was doing this for a number of reasons. Ahora, ¿por qué yo estaba haciendo esto? Habían varias razones. One was I wanted to see the extent of my sinful life. Una cosa, quería ver la extensión de mi vida de pecado. I wanted to have a clear vision of who I really was. Quería tener una visión clara de quién yo realmente era. Because the more you understand your sin, the more you'll appreciate God's grace. Porque entre más usted entienda su pecado, más va a entender la gracia de Dios. Jesus said, "He who has been forgiven much is the one who loves much." Que dice Jesús, el que a mucho se le ha perdonado es el que más ama. We have a lot of shallow believers walking around today who don't understand their sin. Nosotros tenemos cristianos hoy bien superficiales que ni siquiera entienden lo que han hecho con su vida de pecado. And because they don't understand their sin, they have no great love for God. Y porque como no entienden ni siquiera su pecado, no tienen un amor grande para Dios y viven vidas superficiales. So one of my goals was to get a bigger, more of a closer view that God has of my sinful past. Entonces yo quería realmente tener esa introspección y mirar más a mi vida de pecado delante de Dios. But another goal that I had was to make sure that I'd taken care of everything in the past. También quería una meta al hacer esto es asegurarme que todo mi pasado yo había
hecho, arreglado, que yo That- había arreglado delante de Dios todo mi that, pasado. that I had done everything possible to clean up the mess that I'd made. Que yo había hecho todo lo que estaba a mi alcance para limpiar el reguero que yo había causado con mi You know, pecado. against people that I'd hurt, Gente que yo había herido, or things that I'd stolen, cosas que había or robado, whatever. o lo que hubiera hecho. So for hours, I wrote out every sin I could ever remember committing. Por horas escribí cada pecado que yo había hecho. And this was something that didn't make me tired. Y es algo que me hizo también muy cansado. No me It hizo was cansado, quite shocking and quite revealing. porque fue muy chocante y muy revelador. I could remember over 300 specific sins. Yo me recuerdo como 300 pecados específicos. And it gave me an incredible perspective on my real life Y me dio una perspectiva correcta de mi vida real. and a much deeper appreciation for God's love for me and Y una His grace. apreciación más grande por el amor y la gracia del Señor. But I also realized there were a number of situations I had not taken care of. Pero me di cuenta que muchas situaciones yo no había arreglado. People that I had sinned against that I had not asked their forgiveness. Yo había pecado contra personas y no les había pedido perdón. Yeah, most of these were relational situations Y muchas de estas cosas tenían que ver con las relaciones. with my parents or girlfriends. Padres, novias. Fortunately, I wasn't too old, so I didn't have as many sins as if I was 30. Afortunadamente yo no estaba, cuando estaba haciendo esto no estaba tan viejo. But- Porque si no, imagínate, hubiese tenido 30 años, estaría peor la condición. But I had plenty. Pero tenía suficientes. I was still a wretch. Era horroroso, mi vida horrorosa. And so I made a decision Entonces tomé una decisión, to confess all of these things to God, confesar todos mis pecados al Señor. to tell Him that I'd clean up the mess. Y le dije, Señor, voy a limpiar el reguero que he hecho. I'd go make confession to all those that I need to talk to. Voy a confesar mi pecado y pedir perdón a todos aquellos con That quien yo he dañado. I wanted to do everything possible to bring His grace into my past. Y voy a hacer todo lo posible para que tu gracia limpie mi pasado. O sea, traer la gracia tuya a mi pasado. And then I took my list of 300 things and I went over to a fireplace. Agarré mis 300 pecados, la lista que tenía, y fui a la chimenea And I burned up my past life. y quemé mi vida pasada. And I began singing and praising God. Y empecé a cantar y empecé a alabar al Señor. Because for the first time, I could look back over my entire past Porque por primera vez yo podía mirar a todo mi pasado. and I could do it with a clear conscience. Y pude hacerlo con una conciencia limpia. There were no ghosts there, No había monstruos que me perseguían. no girlfriends that I'd not confessed to, No había novias allí que yo no había pedido perdón. no brothers and sisters or family members that I hadn't apologized to. Hermanos y hermanas que familiares con quien yo tenía que pedir perdón. See, if we really repent, we will want to clean up the damage we've done. Si realmente hay arrepentimiento, nosotros queremos arreglar el daño que hemos hecho. And so this is just an aspect of repentance. Este es solamente un aspecto del arrepentimiento, el querer arreglar lo que he hecho mal. John the Baptist said, "Bring forth fruit in keeping with your repentance." Juan dice, tu arrepentimiento debe dar fruto, deben haber frutos de arrepentimiento. And so I did just that. Entonces yo hice exactamente eso. Here's the idea. Aquí está la idea. I think that God would want us to be able to stand behind a podium like this Yo creo que Dios quiere poderse parar detrás de un púlpito como este and have the entire world gathered in front of us. y todo el mundo delante de nosotros. You know, our parents and brothers and sisters and friends and teachers, everybody. Padre, hermanos, de maestros, amigos, todas personas. And God wants us to be able to look them in the eye Y Dios quiere que nosotros miremos a los ojos de cada una de esas personas and have a clear conscience y tener una conciencia limpia, because we've done everything in our power to Porque- deal with our sin. porque nosotros hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para tratar con el pecado. Because we've done the possible. Hemos hecho nosotros lo Now, posible. you can never remove the effect of your sin totally. Nunca puedes remover el efecto de tu pecado totalmente.
God just wants us to do all that we can. Pero Dios quiere que todo lo que nosotros podamos hacer, lo hagamos. So we can stand before the whole universe Podemos pararnos delante de todo el universo and know there's not one person that can hold anything against us. y saber que no hay una sola persona que tiene algo contra nosotros. Because we've done everything possible to clean up our past. Porque nosotros hemos hecho todo lo que es posible para limpiar nuestro pasado. That experience is extremely liberating. Esta experiencia es extremadamente liberadora. It creates tremendous confidence and power inside of you. Crea poder And I think this is one reason dentro de why ti, autoridad. many Christians lack power today. Yo creo que esa es la razón por la cual muchos cristianos les falta poder. Because they've got all kinds of skeletons in their closet. Porque tienen esqueletos guardados en sus clóseres de sus vidas. Things they're ashamed or they're embarrassed about. Hay cosas de las que ellos se avergüenzan todavía, That they tienen have vergüenza, never taken care of. porque nunca han arreglado estas cosas. God wants you just to do your best to take care of it all. Dios quiere que tú hagas lo que esté a tu alcance para limpiar tu pasado. To sweep the past clean Quiere que barra tu pasado, que quede tu pasado limpio, so you can leave it behind. para que lo puedas dejar atrás tu pasado, que no te persiga y te siga hasta el tiempo presente. So you're not dragging this chain around with you. Para que tú no sigas como arrastrando las cadenas It's de a tu pecado detrás de ti. It's a part of having a pure inner being. Tener un pasado limpio es parte de tener un corazón Having a good heart limpio. in the present Tener un corazón limpio en el presente and having a good conscience as you look toward the past. y tener una conciencia limpia cuando miras al pasado. Dice, mi conciencia está limpia. Vamos a tomar un descansito de 10 minutos. Gracias. There's a third thing that Paul says in 1 Timothy 1:5 about a pure heart. Hay una tercera cosa que menciona el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:5 y es sobre la fe no fingida. He says we must have a sincere faith. Una fe sincera, no fingida, fe sincera. Now this is kind of our view of the future. Aquí nosotros, por la fe es que nosotros visualizamos el futuro. That God wants us to be able to look at the future with a simple humility and optimism and hope. Dios quiere que nosotros miremos al futuro con un optimismo, con sencillamente y simplemente con fe, con esperanza. And we can only do that if we have a virtuous inner being. Y solamente podemos mirar al futuro de esta manera cuando tenemos virtud. You see, these three things in 1 Timothy 1:5 are like past, present, and future. Estas tres cosas de 1 Timoteo 1:5 tienen que ver con el presente, el pasado y el futuro. That we're to have a good heart in the present, Un corazón limpio en el presente, analyzing our motives and our thoughts every day. analizando nuestros motivos y nuestros pensamientos cada día, And we're to clean up our past from all the wreckage of our sin. limpiar nuestro pasado de todo lo malo que hemos hecho. That's having a good conscience. Eso quiere decir una conciencia limpia. And then we can look into the future with a real simplicity and hope. Y luego mirar al futuro con sencillez y esperanza. And I think these three things describe what a morally excellent heart is. Estas tres cosas describen lo que es tener excelencia moral. The number one goal of your life must be the pursuit of holiness. La meta suprema de tu vida debe ser el buscar la santidad, The pursuit of purity, buscar la pureza, which is the same thing as the pursuit of God. que es lo mismo que decir buscar a Dios. He is the holy and the pure Él one. es el santo y el puro. And it's only through His power that we can become holy and pure. Y es a través de su poder que nosotros podemos convertirnos en esas personas santas. Through the power of His Holy Spirit A través del poder de su Espíritu Santo who comes to live inside of us. que viene a vivir dentro de nosotros. Let's look at a number of Bible verses that bring out this truth. Vamos a mirar algunos versículos que nos revelan esta verdad. 2 Corinthians 7, verse 1. Segunda de Corintios 7:1.
this talks about the importance of pursuing after. Segunda de Corintios Holiness. 7:1. Aquí está hablando sobre buscar la santidad. 2 Corinthians 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. In fact, there are very strong words here Hay palabras aquí muy fuertes. that we are to perfect holiness in the fear of God. Dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Another scripture is Matthew 5:8, Otra escritura es Mateo 5:8, where Jesus said, "Blessed are the pure in heart, donde Jesús dice, bienaventurados los de puro corazón, they shall see God." porque ellos verán a Dios. Another verse you might recognize from our prayer times together is Psalm 24:3 and 4. Otro salmo que nosotros usamos en nuestros tiempos de oración es el Salmo 24 del 1 al 4. That who may ascend unto the hill of the Lord, ¿Quién subirá al monte santo del Señor? and who may stand in his holy place? ¿Quién estará delante de su lugar santísimo? He that has pure hands and a clean heart. El puro de manos y corazón limpio. Just another way of describing the inner purity that God wants to produce inside. Otra manera de describir la pureza interna que Dios quiere que tengamos. And here's another very strong one. Otro versículo. Hebrews 12 verse 14. Hebreos 12:14. Let's read that one together. Vamos a leerlo juntos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. The Bible is very clear that salvation is from sin. La Biblia es clara en decir que la salvación es Él nos salva del pecado. And without holiness, we won't see the Lord. Sin santidad nadie verá al Señor. Holiness is produced by faith, La santidad se produce por la fe. a faith that sanctifies and cleans up our hearts. Fe que santifica y limpia nuestros corazones. It's the number one pillar of our house of discipleship. Es el pilar número 1 de nuestra casa que We're to- estamos edificando en el discipulado. We're to add to our faith virtue. Añadid a vuestra fe virtud. And this is why we look for this in our leaders as well. Y esto es lo que debemos buscar en nuestros líderes también. They must be people of virtue or of integrity. Gente virtuosa, gente íntegra. Because if you don't have a pure foundation, your house is not going to be built right. Porque si tú no tienes un fundamento puro, tu casa no va a ser construida en la manera correcta. So let's not just pray this for our leaders. Entonces no oremos esto solamente para nuestros líderes, Let's lead the way in our own personal lives. sino vamos nosotros a dirigir el camino en nuestras propias vidas personales. People of character are people of holiness and purity. Gente de carácter es una gente que tiene corazón limpio, conciencia And I- limpia. I want to say one more thing about this. Una cosa más quiero decir sobre esto. I think it's especially important to purify ourselves from any sexual sins. Yo creo que es bien importante purificarnos nosotros de cualquier pecado sexual. All sins are the same in motive, but they're not the same in consequence. Todos los pecados son igual en motivación, pero en consecuencias no son los mismos. Some sins are more hurtful to us than others. Algunos pecados nos dañan más que otros. Sexual sins is one of those. And we need to make sure that we've purified our hearts from any defilement of sexual sin. Y los pecados sexuales son a los pecados que más nos contaminan, solo que consecuencias son más grandes y debemos limpiarnos de toda contaminación sexual. You know, when we think about purity, a lot of times we think about sexuality, don't we? Cuando nosotros pensamos en pureza, ¿en qué pensamos muchas veces? Pureza sexual. If you have defiled yourself sexually, Si usted se ha contaminado sexualmente, you must clean up your past. limpia tu pasado. If it's a matter of your heart and mind, you need to renew your mind. Si es algo de tu mente, de tu corazón, pues renueva tu mente.
If pornography is a problem, you need to make a clean break with it. Si la pornografía es un hábito, necesitas romper con este hábito. If you have sexually sinned against others, you need to ask their forgiveness Si has pecado sexualmente contra otra persona, necesitas pedir perdón and clear your conscience in this area. y limpiar tu conciencia en la área del pecado sexual. And until you marry, live a pure sexual life. Y hasta que te cases, vive una vida limpia de pureza sexual, vive una vida pura. And then after you marry, do the same thing. Y después de que te cases, mantén el mismo estilo de vida. libre. Marriage does not alleviate the problem. Jóvenes, el matrimonio no alivia tu pecado sexual. There's more temptation after you're married than before.